Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa bolsa que está hecha uniendo cuadrados a crochet en diferentes colores. Para esta necesitamos aproximadamente unos 160 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a estar utilizando pequeños cuadrados a crochet. Ya yo se los enseñé a hacer en otro video, son unos más grandes y con diferentes colores, pero son exactamente igual, la misma forma. Comenzamos y hacemos 3 vueltas, pero este es solamente en un solo color. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que pasen a verlo. Miden aproximadamente 9 centímetros para que tengan una idea. Y tenemos 3 piezas rojas, 5 grises, 6 blancas y 8 en color rosado. Ahora vamos a comenzar a armar la forma, pero como es un poco grande, a lo mejor no se va a ver completa aquí en la pantalla. Les voy a dejar una foto que va a estar saliendo a continuación en la pantalla. Le van a tomar una captura para que la tengan ahí y la puedan ir viendo y armando su figura en casa. Vamos a comenzar a armar y lo vamos a hacer así. Una que va hacia acá a la punta y las otras dos así. Queda un abierto aquí y la punta hacia acá. Lo voy a correr así, porque vamos a armar un lado. Todo lo que hagamos en este lado lo hacemos hacia el otro lado. A continuación comenzamos con los de color blanco y los vamos a colocar así. Y uno que va a quedar por fuera del rojo. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Uno por cada uno y el otro por fuera. Nos queda este espacio aquí. Ahí colocamos uno de color gris y ya se cierra el espacio y vuelve a formar como una V. Terminamos esta segunda vuelta. Ahora vamos con el color rosado. Conectamos uno por cada uno de los blancos, que son 3, y el número 4 con el gris. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Nos queda nuevamente el espacio vacío. Déjenme correrlo un poquito más para que lo puedan ver. Queda aquí el espacio vacío. Ahí no vamos a colocar nada. Ya eso se va a mantener hasta el final porque luego lo vamos a coser. Estos dos que nos quedan para un lado y dos para el otro lado los vamos a conectar aquí. Dejamos un espacio vacío aquí y el final, el principio y el final. Y solamente en los del centro vamos a conectar dos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ya que tenemos todo esto armado, como les dije, les voy a dejar la foto en la pantalla para que tengan la referencia más clara. Voy a retirar todo esto para que no estorbe, porque voy a comenzar uniendo primero las piezas de color rojo. Las volvemos a acomodar. Van así. Yo voy a utilizar una aguja lanera. Como estas 3 van en color rojo, las voy a unir con el mismo color rojo. Tomamos aquí, tenemos las 2 cadenas, la parte de abajo solamente. Tenemos una y 2 partes, solo la de abajo. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Hacemos un nudo. Y comenzamos a juntarlas. Este hilo lo vamos a ir escondiendo. Tomamos aquí la parte de abajo de la cadena y la del otro lado. Y damos una puntada. Un punto de un lado y la cadena del otro. Un punto de un lado y la cadena del otro. Cuando vamos teniendo aproximadamente unos 3 puntos, sujetamos para que no se encoja y estiramos la hebra para que no se vea enrollada. Volvemos un punto de este lado y la cadena que corresponde en el otro. Un punto en un lado y un punto en el otro. Y así vamos, punto con punto, que coincidan. Este es el punto en relieve con el punto en relieve y el siguiente con el siguiente. Porque si no tenemos eso en cuenta, nos va a quedar torcido, nos van a faltar o nos van a sobrar. Y venimos, ya tenemos aproximadamente unos 4. Volvemos a sujetar siempre aquí para que no se encoja demasiado. Y estiramos solo hasta que la hebra ya no se note. No demasiado que se vaya a recoger todo así porque no va a quedar. Continuamos punto por punto hasta llegar al final.
vamos a ir hasta el final. Cuando lleguemos al final conectamos la próxima pieza y entonces cosemos hacia abajo. Hasta que lleguemos a la parte de abajo, cortamos la hebra. Terminamos de unir las 3 piezas de color rojo y así se ven. Pero las vamos a acomodar de esta forma porque va hacia este lado. Ya tenemos estas 3. Ahora, que corresponden las 3 que vienen así. Para el otro lado, las otras 3. Y luego, una de color gris para terminar en el centro. Pues así las vamos a coser. Vamos a coser estas dos, luego el blanco con el gris y luego las llevamos hacia allá formando una V y cosemos toda esa pieza. Vamos a coser esta V por separada. Cuando ya la tengamos lista, entonces la vamos a unir con el rojo. Ahora vamos a hacer solamente esto. Costura, costura, costura y lo mismo hacia el otro lado. Terminamos de unir las piezas, nos quedan así. Una gris, 3 blancos, 3 blancos y tiene la forma de una V. Lo uní todo con color blanco, incluyendo el gris. Si pueden ver ahí se nota un poquito, pero no se ve mal. Porque igual tienen que decidir aquí, unirlo con cualquier color. Ya sea blanco o gris, igual se va a notar en el blanco o se va a notar en el gris. Ahora tomamos las 3 piezas de color rojo que van a ir unidas exactamente aquí. Con 2 blancos hacia el otro lado. Y va a sobrar un color blanco en este lado y uno en el otro. Para esto voy a usar rojo. Y debemos asegurarnos de tomar exactamente este punto, donde está ahí el cuadrado. Y en el otro lado, la cadena. Y lo vamos a coser todo exactamente igual. Eso sí no va a cambiar. Ahora comenzamos este punto de este lado y el otro en el otro. El punto que corresponde al punto alto, el punto en relieve, el siguiente punto y nos vamos fijando que vayan coincidiendo uno con el otro. Ya tenemos 2 o 3, los estiramos siempre sujetando de este lado para que no se encoja y continuamos punto por punto. Volvemos a tener 2 o 3. No vamos a esperar a tener muchos porque luego cuando lo vamos a estirar cuesta mucho. Entonces mejor unos 3 o 4 estiramos para que se acomode y listo. Vamos a coser esa pieza, luego llegamos aquí y cosemos las otras 2. Terminamos de coser las piezas de color blanco con la color rojo. Y se va viendo así. Ahora corresponden 4 de color rosado en este lado. Así. Y 4 hacia el otro lado. Pero estas no las podemos unir porque va a llevar un espacio abierto aquí. Entonces vamos a coser estas 4 así separadas. Las vamos a poner costuras en el centro. Vamos a hacer una pieza de 4 y luego para el otro lado la pieza de 4. Ya cuando tengamos las 2, entonces las vamos a coser pegado a esto. Pero primero vamos a armar las piezas. Cosemos, juntamos estas 4 formando una tira y hacemos lo mismo con las otras. Terminamos de unir 4 piezas, nos queda una tira, otras 4 piezas y tenemos otra tira. Ahora las vamos a coser así. Desde el blanco hasta el gris. Cosemos primero este lado, luego lo volteamos y cosemos en el otro lado. Las 3 blancos y el gris con el rosado. Y nos va a quedar este espacio, acuérdense, abierto. Si lo hacemos de esta forma, ya van a ver que se les va haciendo súper fácil unir todo. Vamos a coser todo esto, luego el otro lado y regresamos para las piezas del final. Terminamos de coser las piezas de color rosado en un lado, en el otro lado y nos queda el espacio vacío. Ahora vamos con las de color gris, ya yo las cosí, todas van iguales. Cosimos 2 piezas que las vamos a coser aquí. Dejamos una a un lado, una al otro lado y la cosemos con estas 2 del centro rosado. Giramos y hacemos lo mismo con el otro lado. Dejamos una al principio y una al final y las cosemos aquí en el centro. Ya cuando tengamos todo esto cosido, entonces lo vamos a armar. Cuando terminemos de unir todas las piezas nos queda así.
También les va a estar apareciendo una foto en pantalla para que la puedan apreciar mejor. Ahora vamos a doblar esto exactamente por la mitad. Aquí tenemos la línea blanca con el cuadrado en color gris. Y el color rojo, donde comenzamos, lo vamos a doblar así. Cuando lo doblemos así, ya van a poder ver casi la forma. Ahora, ¿cómo vamos a coser estos lados primero? Vamos a coserlo así. Rosado con gris. Luego cosemos rosado con rosado. La parte de atrás rosado con gris. Y luego hacia arriba y vamos a dejar lo vamos a coser hasta aquí. Estos dos y vamos a dejar esta parte abierta para que sea más fácil en la parte de arriba y nos quede más grande. Porque si dejamos solo este pequeño espacio, no nos va a caber casi nada en el bolso porque nos queda un espacio muy pequeño. Vamos a dejar así, sin coser. Entonces vamos a coser el gris, los dos grises, llegamos aquí, dejamos ese y juntamos con el rosado. Luego juntamos los dos rosados, giramos y juntamos así con el gris. Lo pueden coser en el orden que ustedes quieran, pero ya saben que va así, el gris con el rosado, rosado con rosado, lo mismo atrás, gris con rosado y después gris con gris. Y queda esta parte abierta. Y lo mismo hacemos en este lado. Blanco con rojo, luego rojo con rojo para cerrar hacia arriba. La misma forma se la van a ir dando y van a ir viendo cómo va quedando. Rojo con rojo, nuevamente, blanco con rojo y blanco con blanco. Y el rosado lo dejamos sin coserlo. Vamos a hacer todas estas uniones y regresamos. Una vez lo terminamos, así es como nos queda. Ya está completamente listo. Ahora vamos a hacer un borde en esta parte, porque así como queda con los puntos directos del cuadrado, no se ve tan bonito. Voy a tomar hilo rosado para este lado y hilo gris para el otro para mantener el mismo color. Voy a comenzar con el rosado, pero ustedes pueden comenzar con el que ustedes quieran. Hacemos un nudo. Comenzamos justo aquí, donde empieza el color rosado. Hacemos el nudo, lo ajustamos y en ese mismo lugar comenzamos con el punto bajo. Vamos a la siguiente, hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a ir uno por uno todas las cadenas, haciendo un punto bajo en cada una. Y ya nos va quedando un borde más definido y más bonito. Continuamos hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, en esta esquina, vamos a hacer 3 puntos juntos. Tenemos 2 cadenas de separación, pero vamos a hacer 3 puntos porque queremos seguir manteniendo la forma hacia arriba. Vamos punto por punto, ya llegamos aquí al final. Estamos donde están las cadenas de separación, hacemos 3. 1, 2 y 3. Y ahora continuamos en todas las cadenas, punto por punto. Llegamos aquí, nos pasamos al otro, repetimos, cuando lleguemos a las cadenas de separación hacemos 3 puntos y luego vamos hasta llegar a esta parte donde comienza el gris. Ahí vamos a unir el color gris para continuar con el otro lado. Una vez llegamos aquí al centro, donde ya se terminó el color rosado y tenemos que continuar con el gris, yo lo voy a unir de la siguiente forma. Ustedes lo pueden unir como ustedes quieran. Terminamos ese último punto. Voy a cortar un trocito que lo voy a utilizar para hacer el nudo. Retiro el color rosado y ahora vengo con el gris. Voy a deshacer ese punto para tener más espacio para unir. Y lo voy a hacer con un nudo invisible. Ya yo les mostré cómo hacerlo en el canal. Lo ajustamos y cortamos. Este nudo queda bastante bien, apenas se nota y es muy resistente. Vamos a retomar ese punto que dejamos con el color rosado y ya tenemos ahí
para empezar con el gris. Comenzamos aquí con el color gris. Y ya nos queda ahí la terminación del rosado y comenzamos con el gris. Vamos ahora punto por punto repitiendo exactamente lo que hicimos con el color rosado. En cada punto de cadena en la base hacemos un punto bajo. Damos toda la vuelta, llegamos aquí, hacemos 3, continuamos punto por punto y hacemos lo mismo en el otro lado. Cuando lleguemos al final unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Terminamos, llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Y ahora el borde nos queda mucho mejor. Para cerrar en esta parte voy a utilizar un broche magnético. Si quieren comprar uno como este, que es bien fácil de usar porque cosemos una parte así, la otra parte la cosemos acá y ya solitos se cierran. Tengo un video donde les enseñé la página donde compro todos los productos que utilizo para hacer los videos, por si quieren pasar y ver algunos que les interesen. Vamos a coser este broche aquí para cerrar. Y para las asas yo voy a utilizar unas que ya las tengo listas. Son estas de perlas. Pueden tejer unas o usar las que ustedes quieran. Y si quieren hacer unas iguales a estas, tengo el video en mi otro canal de YouTube, Janet Pupo Manualidades, pero les voy a dejar el enlace en la cajita por si quieren pasar a verlo. La voy a coser así, en esta parte, una enfrente y una atrás. Voy a comenzar con el color gris, porque voy a coser esta con color gris y esta con color rosado, para que no se note muy feo el hilo. Vamos a calcularle aquí, tenemos los 3 puntos del centro, un punto más. Un punto más que lo del centro. Vamos a hacer aquí un nudo. Y estoy colocando el hilo doble para que quede mucho más resistente. Vamos a pasarlo hacia atrás y lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos tejiendo. Vamos a pasar una vez más. Damos una puntada, vamos al siguiente punto. Damos otra puntada, siguiente punto, y así vamos dando puntadas hasta que lleguemos al punto después de los 3 que teníamos al inicio. Es este, ahí pasamos y volvemos a pasar hacia atrás. Ajustamos y ya tenemos el asa fija. Ahora aquí lo podemos amarrar con este mismo hilo, hacer un nudo o esconderlo por la parte de atrás. Cosemos este lado, vamos al otro para aprovechar ya con el mismo color de hilo y cosemos la otra asa en la parte de atrás con el color gris. Después nos cambiamos a este lado, cosemos, hacemos exactamente lo mismo pero con color rosado y también en el otro. Una vez terminamos de coser las asas, así nos quedan. Y ahora como decoración voy a utilizar esta plaquita, etiqueta, no sé cómo ustedes la conozcan, que la voy a coser aquí. Solamente como decoración. Tiene 2 agujeros, la centramos y con la misma aguja pasamos así en un lado. Y no tienen que dar demasiadas puntadas. Pueden dar solamente un par de puntadas. Amarramos en la parte de atrás y ya está lista. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.